como os decía, otra cosa importante que necesitamos estudiar para hacer los problemas es el campo producido por una esfera de carga cosenoidal. Una esfera de carga cosenoidal tiene carga sigma, función de tita, igual a sigma sub 0, que es el máximo, por coseno de tita. La esfera lo vamos a representar todo en función del eje z, y entonces pues la carga es una función de tita y por tanto es una carga con simetría de revolución alrededor del eje z. De lo que os ha explicado Roberto es que esta carga cosenoidal produce un campo constante en el interior de la esfera que es igual a menos la sigma sub 0 de la carga partido entre 3 epsilon sub 0. Sigma sub 0 de la carga es el máximo de la densidad superficial de carga. Y en el exterior de la esfera ya no produce el campo constante del interior, sino que en el exterior produce un campo dipolar. Un campo dipolar que se calcula con la forma habitual del campo de un dipolo P, que es 3 veces la componente radial de P menos P, partido por 4 pi epsilon sub 0 r cubo, distancia al cubo del observador al dipolo al cubo. Y lo importante es que es saber cuál es el valor del momento dipolar. El momento dipolar es igual al volumen, esto es el volumen de la esfera por sigma sub 0, que es el máximo de la distribución de carga superficial, y z unitario, que es el vector en la dirección z para la cual está definido el ángulo tita. Es decir, z es el eje de revolución de la carga cosenoidal coseno de tita. Entonces, bueno, aquí tenéis un poco de todo lo que esto seguramente os lo ha hecho ya Roberto todo. Aquí tenéis verificado que se cumple la condición de contorno, o sea que entre la discontinuidad de campo que hay entre el campo E sub 1 de dentro, entre el campo sub 1 de dentro y el campo sub 2 de fuera, la discontinuidad que se da en la superficie es exactamente igual a la densidad de carga partido por epsilon sub 0, que es lo que tiene que salir. Se verifica esto. Se calcula el potencial dentro es el potencial correspondiente a un campo uniforme, que es el campo que produce la carga cosenoidal dentro de la esfera. Potencial fuera es el potencial dipolar, y aquí tenéis los dos potenciales, el uniforme y el dipolar. Y si se particularizan en la superficie de la esfera, los dos potenciales me dan lo mismo, ¿no? El potencial del campo uniforme y el potencial del campo dipolar particularizados en la superficie de la esfera son exactamente iguales. Entonces aquí hay una pequeña cuestión que me lo voy a saltar, os lo miráis en casa. Una pequeña cuestión es que uno se podría preguntar cómo es posible que dos campos diferentes, el campo uniforme y el campo dipolar, tengan el mismo potencial en la superficie de una esfera. Es decir, si yo tengo un campo uniforme y un campo dipolar y calculo el potencial de estos dos campos en la superficie de una esfera y me sale el mismo potencial. Entonces, alguien podría decir, pero ¿qué pasa si por unicidad, especificando el potencial en una superficie, el campo debería ser único? Y aquí tenemos dos campos distintos con el mismo potencial en una superficie. Y alguien podría preguntarse qué es lo que está pasando. Entonces aquí os digo, bueno, pensarlo antes de leer las siguientes páginas. Si leéis las siguientes páginas veréis que esto es una paradoja y que está explicada aquí. No voy a enseñároslo. Es una paradoja. Aquí enunciamos el teorema y simplemente digo, no falla nada, there is nothing wrong, no falla nada si aplicas correctamente el teorema. Es decir, cuando hemos llegado aquí a la conclusión de que algo falla porque tenemos dos campos distintos que tienen el mismo potencial en una superficie esférica,
Llegamos a esta conclusión porque estamos aplicando mal o interpretando mal el teorema de unicidad. Entonces aquí lo que hago es vuelvo a enunciar el teorema de unicidad, explico por qué está mal aplicado en el caso anterior y cómo se debería aplicar correctamente. Esto os lo miráis y vamos a resolver un problema de examen. Aquí tenéis unos problemas previos que podéis ir haciendo. Problemas previos de... Todo esto lo habéis hecho teóricamente con Roberto. Esto de aquí es una carga, una esfera en un campo externo uniforme. Entonces ver cuál es la densidad superficial de carga que se induce en la esfera, que resulta ser cosenoidal, y su campo más el campo externo uniforme me produce un campo cero en el interior y que cumple la condición de contorno en el exterior. Todo esto lo habéis hecho con Roberto seguramente, bueno, teóricamente tenéis que hacerlo. Y aquí lo tenéis hecho por si acaso. Aquí tenéis otra variante de lo mismo y aquí está el problema de examen que yo quería. Este problema de examen es muy interesante. Es un problema de examen del 2016. Fijaos el enunciado, hay que leérselo bien para entenderlo. Dice que es una esfera conductora de radio R, vale. Una esfera, vaya dibujo, una esfera de radio R, que está en un condensador, realmente esto es un condensador. Tenemos un condensador de placas planas paralelas a potencial V. Entonces se dice lo siguiente. El condensador es un condensador plano habitual, es decir, lo dibujo así para que se note. La distancia entre las placas es mucho más pequeña que el tamaño de las placas. Por tanto, se puede suponer que el campo es constante, ¿vale? Sabéis que si la separación es D y el potencial, la diferencia de potencial entre las placas es V, sabéis que el campo va a ser constante igual a menos V partido por D, porque va a ir hacia abajo, ya que es positivo arriba, hay cargas positivas arriba y cargas negativas abajo. Entonces, el campo va a ir hacia abajo, dirección Z negativa, y va a tener un valor V partido por D, de tal manera que cuando yo integro el potencial de una placa a la otra, obtengo el campo constante multiplicado por la separación de las placas D, V partido entre D por D me da V, ¿no? Obtengo V. Entonces vosotros sabéis de física 2 que esto va a ser el potencial en un condensador de placas planas paralelas. Entonces aquí yo le meto la esfera. Pero mirad qué pequeña dibujo la esfera. Dibujo la esfera muy pequeña porque hemos dicho, o decimos ahora, que el radio de la esfera R es mucho más pequeño que D. R es mucho más pequeño que D. Por eso el dibujo realista es este. El dibujo realista es un condensador con una esfera que es un punto que casi ni se ve, un punto enano. ¿Por qué? ¿Por qué decimos esto? Esto lo decimos para garantizar que la carga superficial que aparece sobre la superficie de la esfera, fijaos que esto va a ser una esfera conductora dentro de un campo externo uniforme, una esfera conductora dentro de un campo externo uniforme que produce, lo vemos aquí, una esfera conductora dentro de un campo externo uniforme produce un campo de esta forma. Lo que pasa es que si estoy lejos de la esfera, si estoy en esta zona, el campo es aproximadamente el mismo que el campo externo. ¿Por qué? Porque el campo, debido a la carga superficial de la esfera, es un campo dipolar. Y acordaos que el campo dipolar, o sea, el campo el campo externo, no el externo, el campo S debido a la carga inducida en la esfera, es un campo dipolar. Y un campo dipolar es proporcional a 1 partido por R al cubo, donde R es la distancia aquí, la distancia de un punto de observación a la superficie, al centro de la esfera. Entonces este campo
dipolar producido por la densidad superficial de carga inducida en la esfera disminuye muy rápido con R. Si la esfera es pequeña, yo puedo suponer que casi en todo el condensador, recuerda que esto está dentro de un condensador, casi en todo el condensador el campo es uniforme. Entonces, claro, la hipótesis que yo necesito para resolver este problema es que el campo es este. Lo tenemos aquí. La hipótesis que yo necesito es que el campo externo sea el del condensador. El campo inducido por el campo producido por la carga inducida en la esfera va a ser despreciable, por el hecho de ser el radio de la esfera muy pequeño, es decir, lo que he dibujado aquí. La esfera es un puntito enano en el condensador que casi no se ve. Y esto es importante porque si no, no puedo resolver el problema. Entonces, ¿qué más tenemos? Ya hemos dicho que la esfera es pequeña, que es un condensador normal de separación entre placas pequeña comparado con el tamaño de las placas. Además me dice que la distancia entre la esfera y cada una de las placas es grande comparado con el radio de la esfera. Es decir, la esfera no solo es pequeña, sino que tampoco va a estar la esfera pegada a las placas del condensador. Porque entonces el campo inducido por la carga superficial de la esfera me afectaría la distribución de cargas en las placas del condensador, ya no sería uniforme y ya no produciría el campo uniforme que yo especifico como campo externo, ¿no? Yo necesito esto, que la esfera sea pequeña y que no esté cerca de ninguna placa. Todo esto es fácil de cumplir. Imaginaos incluso que esta esfera puede ser hasta, bueno, una partícula de algo, ¿no? Mientras sea conductora. Entonces, ¿qué más nos dice en el enunciado? Vale, la esfera está inicialmente descargada, o sea, típico problema de la esfera flotante que puede tener un potencial cualquiera, pero lo que sabemos es que su carga total vale 0. Y está situada a una distancia A es la altura es la distancia del centro de la esfera a la placa de abajo. Está situada a una distancia 2/3 de la separación entre placas de la placa de abajo. La placa de abajo es un plano de masa porque está a potencial 0. Entonces hay que calcular la densidad de carga en la esfera, el potencial o voltaje en la esfera y la fuerza que ejerce el campo sobre esta esfera. Entonces lo primero, una cuestión de notación. Para el potencial en cualquier punto voy a utilizar la letra phi. Esta se utiliza mucho en ingeniería para el potencial, y también en física la he visto, para el potencial electrostático. Y la letra V, que es la que normalmente utilizamos para el potencial electrostático, la reservamos para el valor concreto de potencial que hay en la placa superior. La placa superior está potencial V, entonces esto es un potencial constante especificado, y la phi la dejamos para el potencial en cualquier punto. Entonces, bueno, lo primero es obtener la fórmula del campo, que ya le he puesto antes directamente, es el campo producido dentro de un condensador delgado, de un condensador de pequeña separación entre placas, y el potencial en función de z, z es la coordenada vertical, el potencial en función de z varía linealmente entre 0 y v. Entonces hay que ver cómo ponemos el sistema de coordenadas. El sistema de coordenadas está puesto tal que el origen está en el centro de la esfera. Esto significa que la placa de abajo está en z igual a menos a, que lo he puesto aquí, y la placa de arriba está en z igual a la de abajo, que es menos a, más d, que es la separación, de menos a, lo que he puesto aquí. Entonces tiene que variar linealmente el potencial entre 0 para z igual a menos a y v para z igual a de menos a. Claramente la expresión del potencial que cumple con esta variación es este de aquí.
para z igual a menos a vale 0 y para z igual a d menos a vale v. Entonces, ¿qué va a pasar al poner la esfera? Al poner la esfera aparece una carga superficial, como hemos visto antes, un problema típico de una esfera conductora dentro de un campo externo uniforme. Entonces, la superficie y de hecho el volumen de la esfera tiene que ser equipotencial. O sea, todo el volumen de la esfera tiene que estar a un potencial phi constante. Este potencial phi constante será igual al potencial del campo externo, que es el potencial del condensador, más el potencial producido por la carga inducida en la superficie de la esfera. En la superficie de la esfera habrá una densidad superficial de carga sigma sub s que me producirá un potencial phi sub s. Aquí pongo el subíndice s a lo que está producido por la densidad inducida sigma sub s. Bueno, y además se tiene que cumplir que el campo dentro de la esfera sea cero, es decir, el campo externo, que es uniforme, que es el campo producido por el condensador, más el producido por la carga inducida superficial, tiene que valer cero. Entonces nosotros sabemos que una carga inducida cosenoidal produce un campo constante en el interior, igual a esto de aquí. Esto de aquí es lo que hemos visto en la teoría con Roberto y luego conmigo lo hemos repasado en un minuto. Entonces, si yo hago que este campo producido por la carga cosenoidal sea igual a menos el campo externo, que vale esto, pues puedo despejar, puedo igualar el campo menos el campo externo, que es esto de aquí, al campo producido por la carga inducida en la esfera, que es esto, y aquí despejo el valor de la densidad superficial de carga. Hasta aquí es exactamente igual que en el problema que habéis hecho con Roberto y que hemos repasado aquí muy rápido, de esfera dentro de un campo uniforme. Entonces sigma sub 0, este parámetro de aquí, es el máximo de la distribución cosenoidal y por tanto la distribución función del ángulo es sigma sub 0 por el coseno. Una pregunta. Sí. Les fórmules del camp elèctric a dins del condensador? Està el formulari, sí. El potencial. Està el formulari, sí. Aquesta la teniu, Aquesta està el formulari, la que diem fórmula sheet. Està el formulari, sí, sí. I el camp extern també, el camp de la dipolar, on diu que el coeficient, el valor del moment dipolar és igual al volum de l'esfera, també surt. No, volia dir d'un condensador, el de menys... Ah, aquest no surt, aquest es dona per fet. Però bueno, és que igualment, per simetria, sí, imagina't que tens un condensador de plaques paral·leles infinites. Per simetria, bueno, és que és més fàcil encara. Bueno, és que es pot fer de moltes maneres. Una, tu saps de física 2 que un pla infinit produeix un camp uniforme. Vale? Dos plans infinits també produeixen un camp uniforme, que serà la suma del produït pels dos plans infinits. Llavors, si el camp és uniforme, el potencial varia d'aquesta forma. Una constant per z més una altra constant, per força. I amb la simetria que ha de tenir el problema. Llavors, el potencial que varia d'aquesta forma i compleix això d'aquí, que sigui 0 a la placa de baix i UV a la placa de dalt, és aquest d'aquí. I treus el gradient i dona això. Però és que això ja està fet de segur que de física 2 ha sortit el camp dintre de dues plaques paral·leles. Aquest és molt fàcil, és que això és molt fàcil, és que és molt intuïtiu. Si tu no cal que sàpigues de memòria la fórmula, si només saps que el camp és constant
I saps que el camp és constant perquè una placa infinita produeix camp constant, l'altra placa infinita també produeix camp constant i la suma és un camp constant. Si tu només saps que el camp és constant, també saps que integrant el camp en una línia vertical ha de donar la diferència de potencial. Llavors, clarament, a l'integrar el camp en una línia vertical, si el camp és constant, estem multiplicant el camp per D. Si jo multiplico el camp per D, ha de donar V. El camp ha de ser per força V partit per D. D'acord? I el signe cap a baix, perquè si el potencial és positiu a dalt, com que el camp és menys el gradient del potencial, això és V, bueno, no, phi en aquest cas, perquè hem utilitzat phi, doncs V és igual a menys la integral del camp i tal, no? Llavors el camp ha d'anar cap avall. Queda clar, ¿no? Sí, sí. Bueno, pues continuamos. Tenemos ya el potencial y tenemos ya la carga superficial. Hasta aquí es un problema normal de esfera en un campo uniforme. Y ahora me piden cuál es el potencial en la esfera. Entonces, el potencial que me produce la esfera es este de aquí, porque es el potencial correspondiente a este campo. Es el potencial correspondiente a este campo de aquí. Y si le sumamos el potencial externo lo tenemos aquí arriba. El potencial externo es este. Entonces el potencial externo le sumamos el potencial de la carga cosenoidal. El potencial de la carga cosenoidal es este, porque el gradiente del potencial es el campo que produce. Entonces hago la suma y obtengo este valor. Fijaos que me sale constante. Me sale constante. La variación con z se cancela y me queda constante. Tiene que ser constante porque es una esfera conductora y el potencial dentro de un conductor tiene que ser constante. O sea que ya me sale correctamente constante, que es lo que tiene que ser. Y vale V por A partido por D. Aquí puedo observar que la esfera, acordad que la esfera, bueno, esto hay que ponerlo en inglés, la esfera estaba en la posición A partido por D. Entonces, si el potencial externo lo calculo en A partido por D, a ver, no, perdón, A partido por D no, bueno, vamos a hacerlo más fácil. La esfera estaba a una distancia A del plano de abajo. El plano de abajo tiene potencial 0. Si a una distancia D hay potencial V, a una distancia A habrá potencial A partido por D por V, ¿no? Entonces resulta que este potencial de aquí, A partido por D por V, este potencial de aquí, es del potencial en el punto es el punto que tiene el potencial del campo externo en el centro de la esfera. Dicho de otra forma, yo tenía al principio un condensador, no había ninguna esfera. Yo le pongo la esfera en un punto. La esfera está desconectada la esfera sé que tiene carga nula, cosa que nos han dicho en el enunciado. La carga está inicialmente descargada, lo veo aquí. Voy a remarcarlo, la carga está inicialmente descargada. Entonces tiene carga nula y yo pongo esta esfera dentro del condensador. Entonces la pongo en un punto. ¿Qué potencial adopta toda la esfera? Potencial que tiene que ser por fuerza constante dentro de la esfera al ser conductora. ¿Qué potencial adopta toda la esfera? El potencial que había en el punto correspondiente al centro de la esfera, antes de ponerla.
Es decir, que, el potencial correspondiente a la posición en el centro de la esfera, que antes existía solo en este punto, ahora se me extiende a toda la esfera, gracias al efecto de la carga superficial que aparece en la superficie de la esfera. Pero esto es una cosa que no hay que saber, esto lo hemos calculado y nos ha salido, y una vez nos ha salido esto lo interpretamos diciendo, ah, claro, es muy lógico, pasa esto y tiene su lógica, ¿no? Pero es una cosa que no tenemos por qué saber a priori, que nosotros lo calculamos y nos da esto. Entonces, como nos han dicho que la posición era 2/3 de D, pues al sustituirlo me da que el potencial en la esfera es 2/3 de V. Bueno, ¿alguna pregunta con esto? Vale, nos piden la fuerza. Bueno, la fuerza la calculamos siempre, la fuerza sobre una distribución de cargas, en este caso, es la fuerza sobre las cargas, bueno, van a ser negativas arriba, la fuerza sobre las cargas que se me inducen en la superficie de la esfera. Entonces yo la calculo siempre las fuerzas, la fuerza sobre una distribución de cargas, integrando el campo externo por la distribución de cargas, y esto lo integro para todas las cargas, ¿no? Os preguntaréis por qué se pone el campo externo y no el campo total. Recordad que el campo total es el campo externo es el del condensador, más el campo debido a las cargas inducidas en la superficie de la esfera, la carga cosenoidal. ¿Por qué pongo el campo externo? Bueno, esto no sé si os lo ha justificado Roberto el por qué se pone el campo externo, o os lo comento ahora en un momento. Bueno, es muy breve. A ver, si yo pusiera el campo total, que es la suma del externo y el de la carga inducida, observo que es la suma de dos términos, ¿no? Yo haré la integral de un término más la integral del otro término. Entonces, para el término del campo de la carga inducida, yo tengo el campo de la carga inducida multiplicado por la carga inducida y todo integrado. El campo de la carga inducida lo sustituyo por su expresión. Falta es todo esto, ¿eh? Todo esto es el campo de la carga inducida. Y lo multiplico por la carga inducida. Vamos a ponerlo en azul. Lo multiplico por la carga inducida. Entonces, ¿qué es lo que observo en esta integral? Pues que da cero. Esta integral da cero porque puedo darme cuenta que hay simetría, o sea, dentro de la distribución de cargas, fijaos que tengo carga en R', que es donde está el punto de integración, que es la fuente, y carga en R, que es el punto donde observo el campo. Pero para cada par R', voy a contar esto dos veces. Voy a contarlo cuando R menos R' va de R' a R, y luego habrá otro punto de integración simétrico en el cual se van a invertir los papeles de R y de R', y tendré justo el opuesto. Es decir, en esta integral hay una simetría tal que para cada R y R' también hay que sumar el opuesto cambiando R con R'. Entonces este vector cambiará de signo, todo lo demás quedará igual porque abajo hay un módulo y el módulo no está afectado al intercambiar los dos vectores. Aquí R y R' son simétricos porque hay la misma distribución de carga. Conclusión, esto da cero. Resultado, que la fuerza que ejerce una distribución de cargas sobre sí misma es siempre cero, para toda distribución de cargas. Por tanto, aunque el campo total es la suma del externo más el campo de mi distribución de cargas, como el campo que ejerce mi distribución de cargas, la fuerza que ejerce el campo de mi distribución de cargas sobre mi propia distribución de cargas es siempre cero, yo acabo calculando, para ir rápido, acabo calculando siempre la fuerza con el campo externo. Y esto lo haremos siempre así a partir de ahora en todo el curso. Lo hemos justificado una vez, la primera vez que ha salido, pero durante todo el curso utilizaremos esto. Siempre calcularemos la fuerza sobre una distribución de cargas
utilizando el campo externo, el campo que no es debido a esta propia distribución de cargas. Bueno, pues lo hacemos. La fuerza es el campo externo por la integral del campo externo por la distribución de cargas. Pero resulta que el campo externo es constante en toda la superficie de la esfera. Fijaos que aquí integramos, ¿dónde integramos? En el dominio donde existan las cargas. Y este dominio es la superficie de la esfera. El campo externo es constante en toda la superficie de la esfera. Sale fuera de la integral. Al salir fuera de la integral, me queda el campo externo por la integral de la densidad superficial de carga, que es la carga total. Pero nos han dicho que la carga total era cero. Esto era del enunciado. Nos han dicho que la carga total era cero, cosa que podemos comprobar fácilmente porque al resolver el problema nos ha salido que la carga en la superficie de la esfera era cosenoidal. Si yo hago la integral de una carga cosenoidal me da cero, porque la carga cosenoidal, si esto es tita, para tita entre 0 y 90 la carga cosenoidal es positiva porque el coseno es positivo. Y para tita entre 90 y 180, en esta parte de aquí, el coseno es negativo y la carga cosenoidal me da negativa. Entonces ya se ve que hay una simetría, que la suma da cero y que la carga total es cero, ¿no? Entonces la carga cosenoidal es cero porque me lo han dicho en el enunciado, pero también cuando yo lo he calculado me ha salido cosenoidal y la carga total es cero. Conclusión: si la fuerza es la carga total por el campo y la carga total es cero, fuerza cero. Esta fórmula tenemos que guardárnosla porque luego haremos en otros apartados de este problema, se hacen variantes en las cuales la carga ya no es cero. Entonces habrá que multiplicar el campo externo por la carga, que ya no será cero, y obtener la fuerza. Apartado B, a ver si nos da tiempo de hacerlo. ¿Podríamos sustituir? ¿Sí? ¿Me oyes? Sí, dime. ¿Podríamos sustituir la esfera por un dipolo y calcular la fuerza que recibe el dipolo? El dipolo imagen, digamos. O... No. No, porque en un campo uniforme la fuerza sobre un dipolo es cero. O sea, esto ya te da... Ah, bueno, en este caso sí, vale, da cero y sale cero. A ver, es que cuando yo quiero calcular la fuerza sobre una distribución de cargas, tengo que utilizar la propia distribución de cargas. Lo del dipolo lo de la imagen, lo utilizábamos en el caso contrario. O sea, cuando yo calculaba la fuerza sobre la carga original, decía el campo de la carga producido por la carga inducida en la superficie de la esfera o en la superficie de un plano conductor es el mismo campo que produce la imagen. Entonces yo, al multiplicar, al hacer fuerza igual a la carga original por el campo debido a las cargas inducidas, el campo debido a las cargas inducidas lo calculo como el campo producido por las imágenes. Pero lo que tú me estás diciendo es una cosa distinta. Lo que tú me estás diciendo es calcular el campo en la imagen. Calcular la fuerza sobre la imagen. Y esto, hombre, yo no lo haría, pero si queréis, un día uno se pone y se comprueba si sale o no sale. O sea, yo a priori no lo haría, pero habría que comprobar si sale o no sale. Entonces, en el apartado B es, si la esfera está conectada a masa, bueno, dice, si la esfera entonces la conectamos a masa, encontrar la carga inducida y la carga total y la fuerza que se va a ejercer sobre la esfera. Es decir, nosotros teníamos la esfera flotante con carga cero. Teníamos la esfera flotante con carga cero. A un potencial que, si no recuerdo mal, era un potencial en la esfera igual a A partido por dV. Esto era A y esto era D. Entonces de repente cogemos la esfera y le enchufamos un cable, bueno, al conductor de abajo. Como el conductor de abajo ya es masa, ya está a V igual a 0 el conductor de abajo. El conductor de abajo ya está a 0, se le enchufamos con un cable
a la esfera un cable hasta el conductor de abajo. Entonces la esfera queda a potencial cero. ¿Cómo lo conseguí? ¿Cómo consigue la esfera estar a potencial cero? Bueno, pues por este cable fluirá una carga, por este cable entrará una carga que vamos a llamarle carga Q sub S'. Bueno, Q sub 0. Bueno, aquí le llamamos Q sub 0. Es que estoy intentando utilizar la misma notación que abajo, le llamamos Q sub 0, lo veo ahora. Entrará una carga Q sub 0 tal que el potencial producido por esta carga Q sub 0 que ha entrado más el potencial que ya tenía la esfera me da 0. Esto quiere decir que la carga Q sub 0, que lo dice aquí, la carga que fluye desde el plano de masa hasta la esfera a través del conector, me produce un potencial menos VA partido por D para que cancele el potencial VA partido por D que tenía antes y la suma valga 0. Entonces esta carga que ha fluido desde el conductor hasta la esfera, ahora la esfera se ha cargado, esta carga no debe estropear que el campo sea 0 dentro del conductor. Entonces por fuerza tiene que ser una carga uniforme en la superficie de la esfera, porque sabéis que una carga uniforme situada en una superficie esférica no produce campo eléctrico dentro. Entonces, esta carga Q sub 0 que ha fluido desde masa, desde el conductor de abajo, hasta la esfera, se distribuirá uniformemente en la superficie de la esfera porque es necesario que mantenga que el campo sea 0 dentro de la esfera, e irá entrando carga hasta que el potencial producido por esta carga que ha entrado cancele al potencial que ya tenía antes la esfera y me dé potencial 0. Entonces, pues bueno, la carga Q sub 0 sabéis que produce un potencial igual, o sea, la carga Q sub 0 en la superficie de la esfera, sabéis que produce un potencial igual a una carga Q sub 0 situada en el centro de la esfera. Entonces, en la superficie de la esfera estamos a una distancia r del centro y el potencial será Q sub 0 partido entre 4pi epsilon sub 0 r. Y esto de aquí tiene que ser igual, tiene que cancelar el potencial que tenía antes. Entonces, bueno, esto de aquí es esto, y de aquí despejamos el valor de Q sub 0. Aquí despejamos el valor de Q sub 0. Y hemos puesto aquí, hemos utilizado que A es igual a 2/3 de D. Sustituyendo A igual a 2/3 de D, pues sale esto de aquí. La densidad superficial de carga es la carga total partido por 4pi r cuadrado, entonces la densidad superficial de carga que nos queda es esta. La carga total inducida en la superficie de la esfera será la que había antes más la que ha entrado. La que había antes es sigma sub s y la que había entrado le llamo prima. Fijaos que aquí utilizo las coordenadas prima para lo nuevo, lo que ha entrado en la esfera. Entonces la carga total será la que había antes, que es la carga cosenoidal, más la que ha entrado, que es la carga uniforme, esta de aquí. Hago la suma y me da esto. Puedo calcular la carga total. Sabemos que la carga total de la distribución cosenoidal es 0, entonces la carga total me viene dada por la uniforme y sabemos cuánto vale, la hemos calculado aquí y valía esto, ¿no? Entonces esto de aquí es la carga total y a partir de la carga total podemos calcular la fuerza. A partir de la carga total podemos calcular la fuerza. Hemos justificado antes que la fuerza va a ser el campo externo por la carga total. Esto lo hemos dicho porque el campo externo era... Bueno, hemos justificado primero que el único campo que había que tener en cuenta era el campo externo, y además que como el campo externo era constante en toda la superficie de la esfera, salía fuera de la integral,
y la integral de la densidad de carga me quedaba la carga total. La fuerza es el campo externo por la carga total, pues el campo externo sabemos cuánto vale, que es, el campo externo es menos V partido por dz por la carga total, y me da esto de aquí. Me da esto de aquí para la fuerza. Lo repito, el apartado C es calcular el trabajo necesario para llevar la carga desde A igual a 2 de tercios hasta A igual a D tercios. Entonces conocemos la fuerza, que es la que hemos calculado en el apartado anterior, que además es una fuerza constante. La fuerza es proporcional, es carga por campo. El campo es constante entre medio de las placas del condensador. El campo externo siempre es el campo externo. Es constante y por tanto la fuerza es constante. Entonces yo calculo el trabajo integrando la fuerza a lo largo de la diferencial a lo largo del camino recorrido y con el cambio de signo correspondiente. La fuerza sale fuera de la integral por ser constante. La integral del camino recorrido es el punto final menos el punto inicial, y como os dibujaba aquí, como os he dibujado aquí, el punto final menos el punto inicial es menos, porque va hacia abajo, de tercios de z unitario, que multiplicado por el campo multiplicado por el campo que es hacia, bueno, por la fuerza, perdón, multiplicado por la fuerza que es hacia arriba porque van las zetas positivas, daría negativo, y con este menos de aquí da positivo, y así obtenemos un trabajo positivo. Este trabajo positivo es el trabajo necesario para llevar la carga desde A igual a 2 de tercios, como digo aquí, hasta D tercios. Y es un trabajo positivo, ¿por qué? Porque como el trabajo se ejerce contra la fuerza que sufre la carga, pues claro, yo tengo que aportar trabajo para hacer este movimiento de la carga. Tengo que aportar trabajo. O sea, la carga sufre una fuerza hacia arriba, yo me llevo la carga hacia abajo, y claro, muevo la carga contra la fuerza y tengo que hacer un trabajo para ello. Y por eso sale el signo positivo del trabajo. Y esto es el resultado. El resultado viene simplemente de todas las constantes que hay en la fuerza, multiplicadas por d tercios del camino, pues me dan el trabajo. Aquí justifico lo del trabajo positivo, pero había una segunda manera de hacerlo también muy sencilla, igual que la que hemos hecho. Sabéis que el trabajo también podemos calcularlo como la carga por la diferencia de potencial entre el punto final y el punto inicial. Y además el potencial debido al campo externo. Hay que tener en cuenta una cosa, que el trabajo se ejerce contra la fuerza. La fuerza, ¿quién genera la fuerza? El campo externo. Entonces, claro, cuando calculamos el potencial, hay que hacerlo cuando calculamos el trabajo, hay que hacerlo multiplicando la carga por el potencial del campo externo, no el potencial total, el potencial del campo externo. Repito, porque el trabajo viene de la fuerza que hacemos y la fuerza es proporcional al campo eléctrico externo, ¿no? Entonces va con el potencial del campo externo. Entonces, potencial del punto final, que está a una altura de tercios, y potencial del punto inicial. Como decíamos que como decíamos, esto es A igual a D tercios y esto de aquí es A 2 D tercios. Entonces el potencial del punto final será V tercios, porque estamos a un tercio de la altura, y en la altura completa, en la separación completa entre placas, hay una diferencia de potencial V. Y para el punto inicial, el potencial del campo externo es 2 tercios de V. Entonces, claramente, la carga, sabemos cuánto vale, es esta carga negativa que habíamos calculado en el apartado anterior. Esta es la carga total que hay en la esfera. Y esto de aquí es la diferencia de potencial. Potencial en el punto final, que es V tercios, menos potencial en el punto original, que es 2V tercios. Y la resta me da negativa, que con este menos me da positivo. Y obtengo un trabajo positivo igual al que he obtenido antes multiplicando fuerza por distancia. Entonces, obviamente, con lo que sabéis de física,
ya tenéis clarísimo que por cualquiera de los dos métodos tiene que dar lo mismo, al ser un campo conservativo, y entonces pues hacerlo como os vaya mejor. También nos preguntaba el voltaje que se induce en la esfera cuando yo la muevo. Vamos a ver. Para mover la esfera tiene que estar desconectada. Fijaos que hemos movido la esfera a carga constante. Hemos movido la esfera a carga constante, lo cual quiere decir que la esfera, cuando yo hago este movimiento desde el punto A hasta el punto B, la esfera está desconectada. Entonces la esfera conserva la carga, pero varía el potencial. De hecho, esto no hace falta que a uno se le ocurra porque esto ya lo decía en el enunciado, ¿eh? La esfera se desconecta y entonces la movemos desde el punto original a una altura de 2/3 de D hasta un punto final de tercios. Entonces, bueno, lo que va a suceder es que no cambia la carga al moverla a una esfera desconectada, pero sí que cambia el potencial, ¿no? Entonces el potencial será el potencial total, ¿eh? Esto es el total, será el externo más el que generan las cargas en la esfera. El que genera las cargas en la esfera es básicamente el que genera la carga total en la esfera, que es el mismo que genera la carga constante. Acordaos que esto ya es de la semana pasada, pero en el apartado anterior veíamos que había una carga cosenoidal que aparece solamente por poner la esfera dentro de un campo uniforme, y luego se le sumaba una carga constante en toda la superficie esférica que aparecía cuando conectábamos la esfera a masa. Entonces, cuando desconectamos la esfera de masa, esta carga ya queda, y luego cuando la movemos, esta carga queda. Entonces, el potencial que producen las cargas en la superficie de la esfera, la carga cosenoidal produce potencial cero y la carga uniforme es la que produce un potencial distinto de cero. Concretamente, el potencial que produce la carga uniforme, recordad que era un potencial menos 2/3 de V, porque el potencial del campo externo en el punto original era 2/3 de V, y esta carga aparecía justamente para cancelar este potencial porque hemos conectado la esfera a cero. Entonces, como la esfera estaba a un potencial 2/3 de V y al conectarla a masa tiene que ser su potencial cero, aparecía una carga que generaba un potencial menos 2/3 de V, pues el potencial quedaba cero, ¿no? Pero ahora, en el nuevo punto, el potencial del campo externo ya no es 2/3 de V como antes, sino ahora es V igual a... es V tercios, porque sería V por A partido por D, pero como A partido por D es igual a 1/3, pues me queda V tercios. Entonces el potencial es V tercios del punto, que es el potencial del campo externo en el punto en el cual está ahora ubicada la esfera después de haberla movido. Menos 2/3 de V, que es el potencial que generan las cargas inducidas sobre la superficie esférica, me da V tercios menos 2 V tercios me da menos V tercios. Y este es el nuevo potencial. Fijaos que básicamente lo que hemos hecho es mover la esfera desde un punto donde había potencial de 2 V tercios hasta uno en el que hay un potencial de V tercios. Es decir, hemos rebajado de alguna forma el potencial total de la esfera V tercios, porque hemos rebajado el potencial externo, el potencial del campo externo lo hemos bajado de 2 V tercios a V tercios, mientras que el potencial que genera la carga inducida sobre la esfera permanece igual, porque la carga permanece igual al haber estado la esfera desconectada ahora. Entonces, pues, ¿qué es lo que hemos hecho? Bajar el potencial de la esfera en V tercios. Como la esfera antes tenía un potencial cero porque había estado conectada a masa, que luego la hemos desconectado, pero previamente la habíamos conectado a masa para que su potencial fuera cero, si a cero le restamos V tercios me queda menos V tercios, que es el nuevo potencial de la esfera. También me preguntan la carga superficial.
Bueno, la carga superficial es la misma, porque la esfera está desconectada, por tanto, si yo muevo una esfera desconectada, no varía, no entra ni sale carga, y la carga en la esfera es la misma que hemos calculado en el apartado B. Entonces de aquí es del apartado B. Es la carga cosenoidal debida al potencial externo más una carga constante en toda la superficie, que es la carga esta que me genera el potencial menos 2 v-tercios, que es necesario para que cuando se conecta masa el potencial en la esfera valga 0. Luego hay un último apartado, os lo voy a enseñar en el enunciado, me dice, para una masa total de la esfera m, encontrar el potencial electrostático al cual se tiene que cargar la esfera, o conectar, más que charged, yo diría connected, ¿vale? El potencial al cual se tiene que conectar la esfera cuando está situada en el punto medio entre las dos placas, o sea, ahora ya es otro sitio distinto, aquí es un punto A igual a de medios, en el punto medio entre las dos placas, para que se mantenga en equilibrio contra la fuerza de la gravedad. Luego dice hacerlo en dos casos, para un potencial V en la placa de arriba o un potencial V en la placa de abajo. Pero bueno, lo hagamos primero para el potencial V en la placa de arriba, que es el caso que ya conocemos. Pues vamos a hacer esto. A ver, nos dice que ahora la esfera está puesta en el punto medio, A igual a de medios, y sabemos que en este punto el potencial, vamos a llamarle phi, el potencial del campo externo es igual a v medios. El del campo externo, el potencial de la esfera, no se tiene en cuenta porque recordad, una vez más, repito lo mismo porque es muy importante, que la fuerza sobre la esfera viene dada por el campo externo. Esto de que la fuerza viene dada por el campo externo os lo demostré la semana pasada, ¿eh? Os recuerdo dónde está aquí. Esto lo demostré la semana pasada y está aquí. Está aquí. Bueno, entonces, ¿cuál será el potencial total de la esfera? El potencial total de la esfera, que es el potencial al cual la conectamos nosotros, esto lo vamos a conectar a una batería, de potencial V sub S. El potencial total de la esfera, que es el potencial al cual la conectamos, es el externo, que vale V medios, más el generado por la carga. Y el generado por la carga, recordad que la carga cosenoidal no me genera potencial en la esfera, por la simetría que tiene la carga cosenoidal, tiene la mitad de carga positiva en un lado, la mitad de carga negativa en el otro lado, y en el centro de la esfera se cancela la influencia de las dos cargas positivas y negativas, me da potencial cero en el centro, y como tiene que ser constante en toda la esfera, pues me da potencial cero en la esfera. Entonces, la carga externa sí que me genera potencial. La carga uniforme sí que me genera potencial, que es este de aquí. Entonces, esto es el potencial V sub S al cual hay que conectar la esfera. ¿Cuánto vale la carga? Bueno, la carga tendrá un valor tal que la fuerza generada por esta carga sea mg, para compensar la fuerza de la gravedad. Entonces, sí. Sí, no entenc. Si has dit que només ens importen com el camp extern, per què aquí sí que contem la càrrega donada per la densitat superficial? Bueno, perquè aquesta és la càrrega a la qual, que això és el potencial al qual connectes l'esfera. Són dues coses diferents. Lo que deia del potencial o camp extern és aquí. És quan calcules força o treball. És aquí on influeix només el camp o potencial extern. Però, quan connectes l'esfera a una bateria, clar, aquest potencial que dona la bateria és un potencial total, igual al del camp extern i el de la càrrega.
Suposo que vemos la diferencia ahora, ¿no? Sí, sí, sí. Vale, entonces el campo externo vale menos, esto está dicho al principio del problema, el campo externo es menos v partido por dz y ya está, pues de aquí igualando esto a mg, despejamos, igualando a mg lo tenéis aquí abajo, despejamos q sub 0 que es la carga en función de mg y me da esta carga. Esta carga la sustituyo en la fórmula del potencial de la total, del potencial total de la esfera y me da esto, y esto es el resultado. Fijaos, por cierto, que si a alguien se le ocurre hacer el experimento, pues no va a poder, porque fijaos que hay una epsilon sub 0 en el denominador. ¿Cuánto vale epsilon sub 0? 8,85 por 10 a la menos 12 faradios por metro. Claro, esto va a ser un factor 10 a la 12 voltios. Claro que a lo mejor, a ver, si la masa es 1 gramo, pues habrá un 10 a la menos 3. Bueno, pues tenemos 10 a la 9. Que si la distancia son centímetros, pues habrá un 10 a la menos 1, 10 a la menos 2. Bueno, pero al final, no nos vamos a escapar de tener que poner mega o gigavoltios. O sea que esto es un problema un poco, esto es un levitador, pero un poco teórico, porque en la práctica no se nos va a ocurrir hacerlo así, a no ser que las esferas sean partículas que pesen, yo que sé, nanogramos, ¿no? Que sean, yo que sé, partículas muy pequeñas, que entonces sí que se podían hacer levitar electrostáticamente. Si fuera una partícula normal, si fuese una esfera normal metálica, porque claro, todo esto estamos diciendo que es una esfera conductora, ¿no? En el enunciado. Entonces, claro, conductor suena que está hecha de metal y si es de metal no va a pesar muy poco. Entonces, bueno, si es una esfera metálica normal y corriente y la queremos hacer levitar, lo haremos con un levitador magnético, que esto ya es cosa de, ya es tema del capítulo 4, pero de hecho cuando estudié yo telecos, una de las prácticas que teníamos asignatura de mecánica y una de las prácticas que hacíamos era un levitador, era un levitador magnético. Bueno, solamente esto, que no perdáis de vista que desde el punto de vista físico, pues esto es una fórmula con letras, pero desde el punto de vista de ingeniería, que también tenéis que ser medio ingenieros, pues hay que saber un poco lo que va a salir. Entonces lo que va a salir es que aquí harán falta para una esfera de gramos, que es lo que puedo conseguir de forma fácil con una esfera conductora, pues para una esfera de gramos pues vamos a tener potenciales de la batería de megavoltios o gigavoltios. Bueno, entonces me dice, si le damos la vuelta al potencial, es decir, si la placa que está a V es la de abajo y la que está a 0 es la de arriba, bueno, lo único que cambia es el sentido del campo externo. Entonces, como cambia el sentido del campo externo, cambiará este signo de aquí. Entonces la carga será positiva. Fijaos, es esto. La carga será positiva. Y lo único que haremos aquí es sustituir la carga Q sub 0 esta, en lugar de una carga negativa, una carga positiva del mismo valor. Y nos da una fórmula igual, que solamente cambia este signo.